Vamos, vamos a continuar con esta puesta en marcha de lo que ha sido desde Rosh Hashanah, y esperemos hacerlo durante los 10 días de Teshuvah, el concepto de Rosh Hashanah según el Ramjal y el impacto espiritual del shofar. Por supuesto que todo este material, cuando terminemos, lo vamos a poder entregar físicamente aquí en el Bet Midrash, y para quien lo necesite también, por supuesto, te lo vamos a enviar por internet. No mientras tanto, es decir, la alternativa está en enviarlo mientras tanto por internet, y vamos a ver cómo lo podemos hacer eventualmente a las personas que están aquí en Israel. Y a quienes están fuera de Israel, si son tan amables de enviarnos tu dirección de WhatsApp, entonces te los vamos a también a copiar. Muy bien, hemos comenzado a estudiar la primera y la segunda sección acerca del sentido de Rosh Hashanah y el impacto espiritual del shofar. Y no hay ninguna duda de que Ramjal nos ha dimensionado todo el concepto de Rosh Hashanah, ante todo como el momento, no solamente que Kadosh Baruj Hu juzga a este mundo, sino también como que renueva todo ese mundo de la creación. Y por otro lado, y fundamentalmente, Ramjal nos hablaba de cómo el shofar logra eventualmente eh, eh, tocar el sentido del juicio, el sentido de Rahamim. Más allá de lo riguroso de su sonido, cómo puede cambiar, cómo puede modificar el sentido del din, del concepto de rigor, en Rahamim, de forma muy, muy sugestiva y muy interesante. Vamos a estudiar ahora donde dejamos ayer, en el Beta Knesset, y como ustedes pueden ver, es la tercera sección de esta primera parte. Todo está dividido en secciones para poder ayudarnos a entender un poco más. Y aquí entonces tenemos el texto, por un lado, tanto en hebreo como en español, y por debajo tenemos las explicaciones que le han, obviamente, agregado, adosado, el rabino Wajnish Chilita, que es un querido alumno personal de Argentina, hoy rabino de la comunidad Nahor. Así que bienvenidos a todos y gracias por disponer de este tiempo. Hoy nos hemos propuesto hacer estos shiurim un poco más temprano de la actividad natural del Bet Midrash, que a las 6 comienza su actividad, para que la gente pueda también estudiar y pueda continuar con su rutina también aquí en el Bet Midrash. Muy bien, nos dice el Ramjal, Beomnam, Pereta Inyan, Ayahas, Asher Letkiat Shofar, עם המשכת הרחמים, תלוי בשורשי ההנהגה ביסודותיה, כפי הדברים האמיתיים שלה ותכונה בזה באמת. ¿Qué dice Ramjal? Ramjal dice que ciertamente más en detalle la relación entre el toque del shofar y la proyección del Rahamim, ese sería el objetivo de la búsqueda del shofar, que se proyecte el Rahamim, con la compasión, la piedad, el amor, otros traducen misericordia, y la proyección del Rahamim reside en las raíces, como ven aquí, de la conducción divina y sus fundamentos. ¿Qué quiere decir las raíces de la conducción divina y sus fundamentos? Nosotros sabemos que existe una anhagá, una conducción, no hay ninguna duda. Nosotros vemos, por ejemplo, al pueblo judío saliendo de Egipto. A lo largo de 40 años, nuestros jajamim entienden que esa anhagá es una anhagá nisit, quiere decir una conducción milagrosa. Todo lo que pasó en el desierto fue un milagro, desde la apertura de las aguas del Mar Rojo hasta el man que caía diariamente, hasta el pozo del agua, hasta las nubes de gloria, que son las Sukkot también que rodearon al pueblo judío. Eso es una suerte de Anhagá Nisit, quiere decir una conducción verdaderamente milagrosa. Ahora bien, cuando el pueblo de Israel habrá de ingresar a la tierra de Israel en la conquista, la época de Yoshua, curso que estamos estudiando con las señoras de la comunidad en presencia y en virtual, ahí entendemos que la Anhagá deja de, poco a poco de ser Nisit, deja de ser milagrosa para pasar a ser una Anhagá Tibe'it.
una conducción natural. Quiere decir, a Kadosh Baruj Hu deja, comillas, las cosas en manos de los seres humanos para cómo ellos pueden desarrollar todo este fenómeno de lo que es poder vivir no a expensas solamente del milagro, por supuesto que el milagro es una realidad que nos acompaña todos los días, no solamente cuando nos pasan cosas buenas, sino la esencia del vivir cotidiano, es un milagro, por supuesto. Y entonces nos dice Ramjal aquí al comenzar esta sección, ciertamente más en detalle, la relación entre el toque del shofar y la proyección del Rajamín, esa proyección que nosotros vemos que a partir del shofar empieza a llegarnos desde el concepto de lo celestial, reciben las raíces de la conducción divina. Esa es la Anhagá Elokit y sus fundamentos. ¿Qué significa? Dice en nuestro comentario, aquí está diciendo dos conceptos relativos a la conducción. La conducción tiene raíces de la conducción, el shoresh, y los fundamentos de la conducción. Y nos explican, los fundamentos de la conducción se refiere a Anhagata Mishpat, quiere decir cómo se conduce el mundo a partir de lo que es el juicio. Desde el momento que Dios ha creado este mundo, no lo crea sino eventualmente para que el juicio, el Mishpat, sea uno de los elementos centrales que lo conformen y que sean parte de la tarea del hombre. Por eso Kadosh Baruj Hu lo elige a Abraham Avinu. ¿Por qué fue elegido Abraham Avinu? No solamente porque Abraham Avinu creyó, perdón, en la unicidad de Dios, sino que cuando Kadosh Baruj Hu le va a contar, comillas, lo que va a ser el destino de Sodoma y Gomorra, y Yeda'ativ, ahí dice, ¿por qué a Kadosh Baruj Hu lo involucra a Abraham en una decisión que es solamente de la Anhagata Mishpat? Anhagata Mishpat es la conducción del juicio, de la justicia. ¿Quién había tomado la decisión con respecto a Sodoma y Gomorra? El Todopoderoso. ¿Acaso Él me va a ser partícipe a mí de su decisión? El hombre no puede concebir la decisión de Dios y poder modificarla. Y sin embargo, Kadosh Baruj Hu dice, y Yeda'ativ, porque yo lo sé a él, Leman Yetzabed et Beito bet Banav Aharav, porque va a ordenar a su casa y a sus hijos en pos de él, Lishmor Derech Hashem. ¿Qué es guardar el camino de Dios? El Derech Hashem, que es el libro que escribe el Ramjal, la Azot Tzedakah Mishpat. Quiere decir que el hombre debe impartir tanto la justicia equitativa, la caridad, como conocemos, la tzedakah, y el mishpat, la justicia que tiene que ver ya con tribunalicia. Por lo tanto, el reflejo de la creación del mundo es que yo también sea un juez. No es casual que el juez, en su versión terrenal, es llamado en la Torah Elohim. Sí, sí, claro. Elohim no es el nombre sagrado en este caso, sino que aquel que imparte justicia se lo llama Elohim. Cuando la Torá dice que la persona que fue malherida o fue golpeada o fue llevada a una situación de riesgo, etcétera, tiene que presentarse ante el Elohim. Elohim es el juez. ¿Se acuerdan en un ejemplo más concreto? Cuando el esclavo hebreo que tiene indefectiblemente que salir libre a los 7 años de su esclavitud, y sin embargo no quiere salir, y dice, amo a mi esposa, a mis hijos, no quiero salir libre. Entonces, ¿qué tenía que hacer el dueño? El dueño tenía que llevarlo y darle el lóbulo derecho de su oído, darle con un marceja, quiere decir con un horadador. ¿Y por qué? Bueno, porque eso representaba a dónde tenía que llevarlo. Dice, Beigisho Adonav el Elohim. Y lo va a alcanzar, lo va a llevar su dueño, su amo, a el Elohim. ¿Qué significa Elohim? Al Bet HaMishpat. Quiere decir al lugar donde se imparte el tribunal de justicia. Y eso queda sumamente claro que esa es la realidad de el hombre cuando imparte justicia. También ahí se encuentra el Kadosh Baruj Hu, no cabe ninguna duda, pero el juez se llama Elohim. Por lo tanto, para que vean ustedes, para que entiendan que los fundamentos de la conducción refiere a Nahagata Mishpat, que es la conducción del juicio, tal como dice él mismo. Dice, el fundamento de todos los sistemas de conducción y sus caminos reside en la rectitud del Mishpat, juicio y en el eje del bien.
Así lo dice el Derech Hashem. O sea, rectitud del Mishpat. Estamos hablando de Yashrut a Mishpat, la rectitud del juicio, y el eje del din. Quiere decir, el valor de ese din de juicio, obviamente que es lo constante. Esos serían los fundamentos de la conducción. Pero por otro lado están las raíces de la conducción. Las raíces de la conducción refieren aquí a Nahagata y Hud. Y Hud es la unidad, y la unidad representa la presencia de un solo y único Dios, que es la raíz y origen del cual surge Hanagata Mishpat. Tal como dice, el Mishpat y el juicio y el Din son la misma palabra, porque el Mishpat es la justicia en realidad, y el Din es el juicio, surge de la fuente del amor. O sea que nacen ambos de una esencia que tiene que ver con Ahavá, y el amor quiere decir que ese amor contempla que verdaderamente para que sea un verdadero amor tiene que haber juicio, tiene que haber también severidad. Lo que Ramjal pasará a explicar es que el shofar genera el endulzamiento del mishpat, metikut, amtakat adin. Quiere decir, hacer el juicio dulce es hacerlo llevadero. Por medio del rajamim, por medio de la compasión, del amor, la misericordia, es decir, que Anagata y Hud endulce Anagata Mishpat. Quiere decir que Anagata y Hud, que la conducción de la unicidad endulce a la conducción del juicio. ¿Bien? Eso sería lo primero que estábamos viendo. Entonces dice, ciertamente, más en detalle, la relación entre el toque de shofar y la protección de Rajamín reside en las raíces de la conducción divina y sus fundamentos, de acuerdo, dice a él, que fiat barima amitim la de Akabaná de acuerdo a los asuntos verdaderos de la conducción. Y la intención de esto, en verdad, es. Entonces veremos que los asuntos verdaderos, como nos quieren explicar aquí, con esta frase asuntos verdaderos, Ramjal se está refiriendo a la sabiduría de la Kabbalah, quiere decir la Torah de la verdad, llamada también Jochmata Emet, la sabiduría de la verdad. Jochmata Emet, la sabiduría de la verdad. Se le da este nombre ya que la Kabbalah se ocupa de la verdadera realidad interna y oculta de la creación. Nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos físicos, pueden captar la dimensión material, que es solo la capa superficial e inferior de la realidad, pero ignoran la dimensión espiritual, que es el origen y raíz de esta realidad material inferior. Por eso los Jajamim llaman este mundo alma de Shikra. Cuando ustedes escuchan qué es este mundo, los Jajamim dicen que es un mundo de mentira. ¿Por qué es el mundo de la mentira? Ya que nos engaña al mostrarnos solo la dimensión material y ocultarnos la dimensión espiritual. Esa es la fuerza de lo material, ¿no? Que recubre. La Kabbalah es la sabiduría que se encarga de estudiar y percibir esta realidad espiritual oculta que revela la verdad de la realidad, motivo por el cual se le llama Jochmata Emet, la sabiduría de la verdad. Y aquí es cuando verdaderamente nosotros entramos, vemos como en el Tanaj nuestro tenemos en los Ketuvim, los primeros 3 libros de los Ketuvim, que son Teilim, Mishlei y Eov, Teilim, Mishlei y Eov. Teilim son los salmos, Mishlei son los proverbios, y Eov es el libro de Eov por excelencia. Si ustedes tienen el favor de poder leerlo al revés, es Eov, Aleph, Mishlei, Mem, Teilim, Taf, de abajo para arriba es Emet. Emet quiere decir la verdad. Se llaman Sifruta Emet, la literatura de la verdad, o Sifruta Jochma, la literatura de la sabiduría. No porque sean libros de Kabbalah, no. La Kabbalah tiene otro motivo para poder ayudarnos a descubrir otra realidad en la cual, si no podemos comprender la realidad en la cual estamos imbuidos, mucho menos podemos entender la Kabbalah. Por eso siempre invito a nuestros alumnos a que estudien el Peshat de las cosas, que estudien los libros del Tanaj, que los sepan con excelencia, con dedicación, con vehemencia, porque a partir de lo que uno conoce del Tanaj puede acercarse a las otras fuentes. El problema de nuestra posmodernidad es que todo el mundo entra por aquellas fuentes sin saber una palabra de Torah, de Nevi'im y de Ketuvim, y entonces perdemos toda la dimensión. Tifrutemet, Iov, Mishle, Teilim. Ahí tenemos los 3 libros y que hablan obviamente de esa verdad
que representa cómo el ser humano puede descubrir verdaderamente el último de los sentidos en los cuales estamos involucrados los seres humanos con este mundo. Muy bien. Entonces, gracias a todos por sumarse eventualmente y regalarnos de vuestro tiempo una vez más. Entonces, nos dice el Ramjal, repito el comienzo, estudiamos ciertamente más en detalle la relación entre el toque de shofar y la proyección del Rahamim. La proyección es como el shofar despierta, endulza un poquitito todo el rigor del juicio de Rosh Hashanah. Reside en las raíces de la conducción divina y sus fundamentos. Hablamos de Anhagat Amishpat, de acuerdo a los asuntos verdaderos de la conducción. Y la intención, en verdad, es, ante todo, dice el Ramjal, Leorer Avot Olam, despertar a los patriarcas del mundo, con el objetivo de reforzar. ¿Qué significa despertar a los patriarcas del mundo? Obviamente nosotros hablamos todo el tiempo del Zehut Avot, del reconocimiento del impacto de los patriarcas, de la presencia de ellos. Entonces, el llamado 17, lo llamamos siempre aquí para poder aclarar cada uno de los aspectos. Por supuesto, le vamos a hacer llegar a todos, Besat Hashem, los que están más lejos y los que están más cerca, el material que preparó el Rav Wagnish, Chelita, en Argentina, un queridísimo alumno, vuelvo a repetir, y que me lo hizo llegar realmente para poder estudiar este profundo material. Avot Olam, los patriarcas del mundo, por supuesto, se refiere indefectiblemente a Abraham, Isaac y Jacob. En lugar de llamarnos como de costumbre Abotenu, eligió llamarlos así, Avot Olam. Se dan cuenta que el Ramjal tiene una mirada con respecto a Abraham, Isaac y Jacob un poco más universal de lo que podemos hablar nosotros del sentido de lo particular, verdaderamente. Y entonces dice, lo llamó así para hacer referencia a qué, dice, muy interesante, Avot Amidot. Avot Amidot, ¿qué es Avot, ¿qué Avot? Avot son patrones, quiere decir los padres, principios generales de la conducción de ayer. ¿Y cuáles son ellos? Gesed, que es la bondad, Din o Geburah, el juicio y la fortaleza, el poder, Rahamim y Tiferet, la misericordia y la gloria. Entonces sabemos que Abraham es Gesed, así lo decimos en la Tefilá, y Tenemet le Jacob, Gesed le Abraham. Sabemos que Isaac, después de lo que hemos absorbido una vez más en este tiempo de su nacimiento, el Shabbat, que fue Rosh Hashanah, primer día, y el segundo día, que tiene que ver con Akedat Yitzhak, Yitzhak Avinu es el sentido de la Geburah, quiere decir ese valor, ese juicio, esa fortaleza, el din. Y por supuesto que la conjunción de ambos, explican los sabios, es el Tiferet que es obviamente el encuentro entre Gesed y Geburah. Entonces se da ahí la misericordia, el Rahamim. Por eso lo llama los padres del mundo, Avot Olam, ya que son los tres atributos principales con los que Hashem conduce al mundo. Quiere decir Gesed, Geburah y Tiferet. Allí, eventualmente, tenemos el escenario fundamental de la conducción de Dios, Anhagat a Él, Anhagat a Boré. Y entonces aquí es cuando obviamente nos dice, obviamente, que, que en su mérito, estamos hablando de otra vez, despertar a los patriarcas del mundo, a Botaolam, con el objetivo de reforzarnos, dice él, en su mérito, para despertar, y enseguida volvemos a la explicación, Rahamim, y apaciguar el atributo de la justicia. O sea, leorer et Rahamim, ulfayez midat adin. O sea, que invocamos el Zehut Avot precisamente para ese aspecto. El Zehut Avot representa, como vemos aquí en nuestro comentario, el mérito de nuestros patriarcas. Siempre invocamos Zehut Avot y recordemos que nada más y nada menos que la salida de Mitzrayim quiere decir que Am Israel, si fue meritorio por salir de Mitzrayim, no fue por mérito propio,
sino que fue porque por el juramento, la promesa que había hecho Kadosh Baruj Hu, obviamente Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, nos dicen nuestros comentarios, ahora el Ramjal pasa a explicar la relación específica entre el toque del shofar y la activación del Rahamim, que es uno de los puntos centrales que nosotros explicábamos durante los días de Rosh Hashanah, para sorpresa de muchos de nosotros, de la gente en particular, en donde que el shofar, con todo lo estridente, con todo lo estremecedor, con todo su clamor, con todo su quebranto, viene a despertar el Rahamim del Shammai. Así es el motivo, dice Ramjal, más allá de los 10 motivos que trajo Rabbi Saadia Gaón, el Ramjal sostiene que el shofar, el toque del shofar, viene a traer ese despertar de la conducción divina de lo que es Rahamim, la compasión, la misericordia. Entonces, dice Ramjal, la relación específica del toque de shofar y la activación del Rahamim. Afirma que reside en despertar y activar el Zehut Avot, el mérito de nuestros patriarcas. Es decir, la mitzvah del shofar que nosotros hacemos aquí abajo activa en el mundo superior espiritual el Zehut Avot. Como un despertador, si me permiten la idea, que eventualmente en este tiempo de Rosh Hashanah, de Yom Kippurim, de hacer el Yemet Teshuvah, es una necesidad casi imprescindible el hecho de que podamos, obviamente, una y otra vez tener ese Zehut Avot que, ¿no? Zehut Avot la Tizkor. Así cantamos en la Selijot. El mérito de sus patriarcas, a ellos habrás de recordar. A veces somos huérfanos, ¿no? Carentes de todo lo que es Zehut. Obviamente nos presentamos ante Akadosh Baruj Hu, que Dalim Karashim, Banu Lefaneja. Vinimos delante de ti como personas indigentes, carentes de todo, pero no estamos hablando del mundo material, estamos hablando de nuestro mundo espiritual. Entonces nos dice el Ramjal que en un primer nivel el Sehut Avot funciona midah keneged midah. Es decir, esto es el primer nivel de Sehut Avot que estuvimos estudiando en el Beta Knesset, gracias a Dios. Midah keneged midah es que Akadosh Baruj Hu se comporta con nosotros de acuerdo a como nosotros nos comportamos con él y con nuestro prójimo. Midah keneged midah. Y estudiábamos en el Beta Knesset algo que dijeron en la Gemara de Rosh Hashanah, Kol ha'ma'avir al midotav, ma'avirim lo al kol pesha'av. Todo aquel que deja de lado su propia naturaleza, le dejan de lado todas sus transgresiones. Quiere decir que si yo alguna vez puedo responder, pero no de la manera natural que soy yo, sino que puedo evaluar un poco más mis respuestas, puedo amortiguar un poco más mis respuestas, ma'avir al midotav, quiere decir, hay midot que son positivísimas, son buenísimas, pero hay midot que son súper negativas. Con la ma'avir al midotav, ma'avirim lo al kol peshav. Entonces acá dice que cuando yo hago verdaderamente ese esfuerzo en el cual puedo verdaderamente dominar esa naturaleza propia que a veces es tan difícil, Akadosh Baruj Hu deja de lado mis transgresiones. Nuestros sabot, entonces, nos dice Ramjal, tuvieron un comportamiento hacia Hashem de Ma'avir al Midotav, dejar de lado la propia naturaleza. Y eso genera como respuesta que Hashem también deje pasar y no sea estricto con ellos y sus descendientes. Es decir, así como ellos cedieron en su reacción lógica, natural, humana, sin reclamar nada, a cambio de siendo rigurosos y estrictos con sus derechos, recordemos solamente la perashá de Baerá, del libro de Shemot, cuando Moshe Rabenu, al terminar Perashat Bo, eventualmente, termina con una sensación de enojo, de cólera contra, comillas, Akadosh Baruj Hu, porque ha fracasado en su misión y tampoco ha ayudado y ha salvado. Akadosh Baruj Hu le dice, Baerá el Avot, Be'el Shaddai lo nigletelo. Y no me presenté ante ellos con mi nombre del Shaddai, quiere decir aquel que puso límites en este mundo. Quiere decir que si bien ellos no, Ubeshem Hashem lo nigletelo, con el nombre de Hashem, que es el nombre de la misericordia, sino que Akadosh Baruj Hu se reveló a los patriarcas con el nombre de Shaddai. Y Shaddai quiere decir Sheamar la Olam Dai, que le dijo a este mundo, speak, suficiente, le puso límites. Y entonces de una u otra manera,
el Ramjal, perdón, el Boreo Olam le estaba diciendo a Moshe Rabenu, y tú, que no llegas ahora todavía a los talones de Abraham, Isaac y Jacob, ¿me estás recriminando? ¿Cuál es el punto de recriminación de tu parte? O sea, Moshe Rabenu no supo en un primer momento, le vida al Bidotar. Tuvo que aprender, porque todo en la vida se aprende, todo es parte de la experiencia de nuestra vida. Nadie sale aprendiendo su condición moral. La condición moral se construye día a día. No se aprende de un libro solamente, se aprende del libro de la vida, del trato, de la relación con el otro, del respeto por el otro, de poder llegar a exponenciar el concepto de moja, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero potenciarlo en el sentido real, genuino, no en el ideal. Entonces, dice Ramjal, nuestros abot tuvieron un comportamiento hacia Hashem de Mahavir al Midotav. Dejaron de lado su propia naturaleza. Y eso genera una respuesta que, como respuesta, que Hashem también deje pasar y no sea estricto con ellos y sus descendientes. Es decir, así como ellos cedieron en su reacción lógica natural humana, sin reclamar nada a cambio, ni siendo rigurosos y estrictos en sus derechos, de la misma manera Hashem les responde cediendo y no siendo exigente y estricto en el juicio de sus descendientes. Así dice la Gemara de Sanedrín 111. Amartile Abraham, cum italech baaretz leortav lerochva ki lecha etenena. ביקש מקום לקבור את שרה ולא מצא, עד שקנה ב400 שקל כסף ולא יראה עד בנותיים. Le prometí a Abraham, estamos hablando aquí en la Gemara, que son las respuestas que Kadosh Baruj Hu le trae a Moshe Rabenu. Le prometí a Abraham, levántate y recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, ya que a ti te la daré. A ti te la daré. Es una prueba. Luego necesitaba tan solo un lugar de tierra para entrar a Sará, pero no lo consiguió. Entonces, si la tierra iba a ser de él, ¿por qué no lo consiguió? Sino que tuvo que comprarlo por 400 shekel kesef, una cifra muy, muy alta, por supuesto, y a pesar de esto, no cuestionó mi conducta. Quiere decir, mamás, Abraham vino Ma'avir al Vidutad. Dice, Amarti le Yitzhak, Gur baaretz zot be'yeh imecha ba'avarejeka. ביקשו עבדיו מים לשתות ולא מצאו, עד שעשו מריבה שנאמר ויריבו רועי גרה, ריב רועי יצחק, לאמור לנו המים, ולא יראה לאחר מידותיי. Le prometí a Isaac, en vez de que en el momento que hubo hambruna en la tierra durante la época de Isaac, también se produjo ese momento en el cual Isaac podría llegar a descender a Mitzrayim, como lo hizo su padre en su momento como parte de la experiencia, eventualmente. Y entonces, ¿qué le dijo Kadosh Baruj Hu? Habita en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Luego sus sirvientes necesitaban tan solo un poco de agua para tomar, pero no la consiguieron. Y entonces empezamos con los pozos que habían tapado los filisteos. Entonces, sino que tuvieron que adentrarse en una pelea, tal como se dice, Mei Meribá, en este caso no las aguas de la disputa como en el desierto, sino la Anmamai. Y pelearon los pastores de Gerar, que son los pastores de Abimelech, el rey Abimelech de los Filistín, que habitaba en Gerar, en territorio de Israel, de la tierra de Canaán, con los pastores de Isaac, diciendo, es nuestra el agua. Y a pesar de esto, a pesar de la crisis, Yitzhak no cuestionó a Kadosh Baruj Hu. אמרתי ליעקב, בארץ אשר אשר שוכב עליה, לך אתננה. ביקש מקום לנסוע אהלו, ולא מצא, עד שקנה במאה כסיתה, ולא ערער אחר מידותיי. Lo mismo pasó con Jacob. La tierra en la que estás acostado a ti te la daré, le dijo en el sueño de la escalera. Luego necesitaba tan solo un lugar de tierra para establecer su tienda. Cuando volvió a la tierra, pero no lo consiguió, sino que tuvo que comprarlo a 100 castitas, que es una cifra muy, muy elevada, y que se refiere a la ciudad de Shechem, para que no nos queden dudas. Ayer hablábamos de cómo en el viaje a Selijot durante la medianoche, Baruch Hashem, tuvimos un excelente momento en Meharata Machpelah, explicábamos cómo Meharata Machpelah fue la primera compra autónoma que hizo Abraham Avinu, y Shechem es la segunda. David Amelech compró en tercer lugar el Adabay. Bueno, son los tres lugares hoy que la mayor discusión está centrada con el mundo árabe. Meharat Machpelah, Shem y Arabay, no hay ninguna duda. Y a pesar de esto no cuestionó mi conducta. Entonces decía el Ramjal, en su mérito, el Sejutabot en su mérito, para despertar. Habíamos dicho el Rahamim y apaciguar el atributo de la justicia.
Akedat Itzhak y Sehut Avot. Aquí Ramjal está diciendo que el shofar invoca el Zehut de los tres Avot. Y así lo afirma el Zohar Akadosh. Pero por otro lado, el Midrash, el Bereshit Rabbah y la Pesicta, dice que el shofar invoca específicamente la Akedah de Itzhak. Y así parecería ser de los piutim, las poesías que entonamos antes del shofar, que de acuerdo a la tradición sefaradí, cantamos Esta de Razón, que es para mí una de las mayores creaciones poéticas que tienen que ver con la Akedah, lo más sensible, lo que hasta el día de hoy, desde mi primera juventud, se puede decir, que acompañaba a mi padre de la Shalom al Beta Knesset, ese momento era un momento realmente significativo, conmocionante, cuando todo el cajal, todas las voces, cientos de voces se sumaban a capela para escuchar el echar razón, ley pateaj. Entonces, esta canción realmente es maravillosa y habla, por supuesto, de tantos piutim que Imafest Roba Aken, que es el segundo día que lo decimos en toda la Selijot. Miren, ¿qué les puedo decir? Yo creo que deberíamos detenernos todos los años en estudiar esos piutim para sentirnos realmente movidos y conmovidos para comprender la profundidad de lo que es el shofar. Yo creo que también el shofar invoca específicamente a Kedat Itzhak, y así parecería ser de los piutim que entonamos antes del shofar y de diferentes párrafos de la tefilá de Rosh Hashanah. Por lo que parecería haber una contradicción. ¿El shofar invoca a los tres abot o solo al suceso de Akedat Itzhak? En realidad, veremos que no hay contradicción, ya que el suceso de Akedat Itzhak comprime la esencia de los tres sabot juntos, es decir, la Akedah manifiesta y expresa la infusión y unión de las vidot de los tres sabot, Hesed, Din y Rahamim. Ahí está todo. Vaya Lehushenen Yehdav, que van juntos, Al Tishlach Yadecha El Anar, Din y Rahamim, de altas lo meuma, no le hagas nada, que atayadati quiere lo que mata, porque ahora sé que eres temeroso de Dios. Es el escenario de la que da realmente es, no me cabe ninguna duda de por qué la Barbanel explica en su comentario de que esta perashá es una perashá de santidad, no más de Kodesh, y por eso fue incluida en la tefilá todos los días. Su libro Derech Hashem, capítulo 6, Ramjal explica que el conjunto de las ashpaot, influencias divinas hacia el mundo, son tres. La forma de que Akadosh Baruj Hu emite su plenitud, Shefa, y esa es ashpa'a, de ahí viene la palabra Shefa, ashpa'a. Ashpa'a viene de Shefa, mejor dicho. Gesed, Din, Rahamim. Y son estas las que componen la Anhaga, la conducción divina. Los tres Abot son la Merkabah, quiere decir este carruaje, la manifestación de estas emanaciones del Todopoderoso, Gesed, Din y Rahamim en este mundo. Si eso es lo que podemos ver, eso es lo que podemos percibir. La posibilidad de la existencia del mundo es solo gracias a Midat Rahamim. Rahamim es la unión del Gesed y el Din. Esa es la verdadera. Y motivo por el cual Jacob, Avinu, es llamado Bejira Avot, el más íntegro, el más selecto de los patriarcas. Porque ya que en él se terminaron de corregir e integrar los tres puntos. Gesed, Abraham, Din, Isaac, Jacob. En él confluye el Tiferet. Esa es la gloria. Ahora bien, la esencia de la Akedah es la asociación y conjunción de Abraham con Isaac, como lo sabemos. Es decir, del Din con el Tzedek, lo que resulta en Rahamim, justamente la mitad de Jacob Abin. Y así lo dice el Zohar Kadosh en forma muy bonita. Dice el Zohar Kadosh, Beha Elohim Nisaet Abraham. Leímos ayer en el Beta Knesset. De Bailet Kalela Bedina, de Abraham, Lohaba Bedina, Kelal. Mikadet Matdena, de Hashta Itkelil, Maya Beishta. De Abraham, Lo haya Shalem Ad Hashta, de Itatar le Meabadina. Dice el Zohar Kadosh, y Hashem probó a Abraham, ya que necesitaba complementarse e incluirse con el atributo del juicio. Porque hasta ese momento de la Kedat Yitzhak, Abraham no tenía el atributo del juicio en absoluto, era Gesed. Y ahora se unió el agua con el fuego. ¿El agua qué es? El Gesed. ¿Y el fuego qué es? El rigor. Entonces,
Acuérdense, Baikach Vayadó, Eta Esh Betamajelet, Ishkotet Beno. Tomó el fuego en sus manos, quiere decir el fuego y el cuchillo, para sacrificar a su hijo. Y Abraham no estaba completo hasta ahora que se coronó para poder hacer ese juicio y corregirse en su lugar. Y todos sus días no estaban completos hasta que se incluyó el agua con el fuego y el fuego con el agua. Fuego y agua que son dos antagonistas, ustedes me entienden, ¿verdad? Entonces es como que el Gesed, el agua, busca unirse con el fuego, que son dos antagonistas. El fuego apaga el agua y el agua apaga el fuego. Y sin embargo pueden convivir en él y por eso llega Jacob y se corrigió todo como corresponde y se hicieron los tres patriarcas completos. Vemos de aquí que la Akedah incluye los tres sabores. Abraham vino, realizó el tikkun de incluir el Gesed con el din. Ahora veremos que precisamente esto es lo que nosotros aquí abajo invocamos con el shofar. Que el din quede diluido y endulzado con Gesed, tal como lo dice el Zohar HaKadosh. De Begen la Abraham akat le Yitzhak. Debido a esto, Abraham akat le Yitzhak, lo ató. ¿Para qué lo ata? Atar es el rigor, para incluir en él el atributo del juicio y para que se encuentre la izquierda incluida en la derecha y para que la derecha domine la izquierda. Sabemos lo que representan las fuerzas de nuestros brazos. Quiere decir, Mala Kelil Beyamina, Uleshtalta Yemina al Mol. Quiere decir que se encuentre la izquierda incluida en la derecha y para que la derecha domine la izquierda. En el día de Rosh Hashanah, cuando se despierta el juicio del mundo, necesita Israel aquí abajo despertar el Rahamim a través del shofar, de acuerdo, dice el Zohar HaKadosh, al secreto superior. Habla de aquí de Raza y la A, el secreto que está allí en los altos cielos, no revelado para nosotros, tal como ya explicamos. Y necesitamos unir el din frente al zehut, debido a que cuando está el din con el zehut, quiere decir dina de cabel zehuta, que puedan estar el din con el zehut, se encuentra todo en una unión. Quiere decir, todo existe en una maravillosa unión y así lo superior e inferior quedan completos. De esta manera, de ahí la betata, bishlimu, quiere decir, ahora son todos uno solo. Similarmente, el mal cerró su boca. Be'aulatá kafza pi'a, como decimos, be'aulatá tikfot pi'a, como decimos en la tefilá del Musaf, de Rosh Hashanah y de Yom Kippur. ¿Por qué el mal cierra su boca? Tikfot pi'a. Dice, porque ya no tiene permiso para acosar y culpar en el mundo. Hemos evitado a través del shofar que todo lo que representa esa dimensión de acusación quede por fuera. Y entonces asimismo está todo en una unidad como corresponde. Abraham manifiesta entonces Midata Gesed, representado el lado derecho y el elemento agua, como decíamos. Yitzhak Midata Din, que es la izquierda y el fuego. Jacob es Midata Rahamim, que es el centro y lo que representa el Ruach, la expresión de lo espiritual. La voz del shofar, que ayer estudiábamos y realmente era emocionante, el Shabbat estudiábamos, la voz del shofar se compone de qué? De tres cosas. De viento, aquello que insuflo dentro de él, agua, que es el resultado de ese viento caliente que nosotros insuflamos a través de la boca pequeña del shofar. Y ustedes ven cómo a veces se lo trata de limpiar de ese agua y el fuego. El fuego es ese aire caliente que ponemos dentro de nosotros. Y entonces al soplar, el viento sale húmedo y tibio. Es decir, en la voz del shofar se unen estos tres elementos que son los que se manifiestan en los tres abot y sus respectivos midot. Como dicen los jajamim, ¿entendieron ustedes el ejemplo? El shofar es la conjunción de agua, fuego, aire y agua. El fuego es todo lo que ponemos de adentro. Cuando uno sopla sobre su mano y trata de echarse un poco de aire de su boca, sale caliente, ¿verdad? Lo pueden probar. Muy bien, entonces ese fuego que sale de adentro se transforma en agua dentro del shofar y luego eso cuando logran convivir el fuego y el agua, si me permiten explicarlo así, sale un sonido excepcional, que es el sonido del shofar. Es la sumatoria de todo eso que son los tres sabores. Así como lo dice
el Raya Meemna, Kola Shofar, Dehiu Kail, Isha, Maya, Berruja, de Inun Tlata Baham. La voz del shofar incluye fuego, agua y viento, que son los tres avot. Una idea realmente fantástica. Y esta voz del shofar materializa aquí abajo lo mismo que ocurre arriba, en la conducción, en la anhagá de Hashem. Se une el din, el juicio, Yom Adin, con Geset y Rahamim. Y al convertirse en uno, resulta endulzado el din. En otras palabras, por medio de nuestra acción de tocar el shofar, se despierta arriba la misma acción en la conducción divina. Quiere decir, yo no cambio nada. Sin embargo, Akadosh Baruj Hu está deseoso de escuchar nuestro shofar. Y así lo dice el Zohar Akadosh. Kad Israel takin behau shofar, cuando Israel toca aquel shofar, se despierta desde abajo la voz que sale del shofar compuesta de fuego, agua y viento, y se hace de todo esto una sola voz, que es el sonido que sale. Gracias a Dios. Y debido a que se despierta una voz superior que sale de aquel shofar superior, que es similar a la de este shofar de aquí abajo, que incluye fuego, agua y viento. Qué bonita idea, ¿verdad? Entonces dice, Rosh Hashanah de Hiu Yom Adedina, Rosh Hashanah es el día del juicio, y los que hablan Lashon Hara, quiere decir los Mekatregim, aquellos acusadores espirituales, los ángeles que estuvimos estudiando anteriormente, se predisponen a acusar contra Israel, por lo que Israel necesita hacer buenas acciones, porque está permanentemente abierto el ámbito de la acusación. ¿Y con qué? ¿Cómo podemos hacer buenas acciones? Pregunta entonces el Zohar HaKadosh y se responde con el shofar, con el objetivo de despertar al otro shofar de arriba. Cada cosa que hay aquí está aquí también representado. Y nosotros, en esta voz del shofar, estamos emitiendo Rahamim y Din juntos, el fuego y el agua, tal como se corresponde, al igual que el shofar superior, que también emitió una voz que junta e incluye a todos, Gesed, Din y Rahamim, en uno. Y nosotros tenemos el propósito de despertar al Rahamim y quebrar a los acusadores de Katregim para que no dominen en este día. Y cuando se despierta el Rahamim, todas las luces superiores iluminan de un lado y del otro con la luz del Rey. Damos lugar a qué? A ese concepto de la luz tan ligado a Rosh Hashanah. En resumen, vimos que el shofar invoca y despierta el Zehut de Akedat Yitzhak y de los tres Avot. Akedat Yitzhak significa la inclusión del Gesed dentro del Din y representa a su vez la inclusión de los tres Avot juntos, que al unirse se conjugan sus respectivas midot: Gesed, Abraham, Din, Yitzhak, Rahamim y Jacob. De esa forma se endulza el Din, Amtakat Adin, ya que se convierte la Midat Adin estricta en un Mishpat corregido compuesto de Gesed, Din y Rahamim. El orden de los tres sonidos del shofar también representa esta dinámica. Escuchamos la tequía al principio, que es una voz larga y lisa, y que representa la mirada de Gesed y Abraham. La teruá en el medio, una vez cortada e interrumpida, Shevarim, tu, que representa la mirada de Din, y eso representa a Yitzhak. Y la tequía al final, que representa la mirada de Rahamim, extensa, que es Jacob. De este modo, el Din queda rodeado y corregido por Gesed y Rahamim. Empieza con Gesed y termina con Gesed y Rahamim también. Algo similar haremos en Pesaj al comer un koreh, el sándwich de matzá y maror de hierbas amargas, en donde el maror representa el din, el rigor, que queda envuelto por dos capas de matzá, que representa el gesed de la libertad. Ese es el sentido, el pan de la libertad, ¿no es cierto? Básicamente, el suceso de Akedat Yitzhak consistió en Abraham que ató a Yitzhak, el gesed ató y dominó al din. Abraham lo ata, no Akedat. Asimismo, al colocarnos los tefilim, realizamos algo similar. La mano derecha ata al brazo izquierdo. La derecha representa el Gesed y la izquierda el Din, tal como Abraham ató a Isaac. Ató. Y justamente esta acción de atar y dominar es la que definió el nombre del suceso, Akedat Yitzhak. Bien, este es obviamente el concepto que sigue. Y por supuesto, veremos más adelante, ya mañana, lo que es la Akedat de Yitzhak
continuando con todo lo que decía esta primera parte que hemos terminado en la primera coma, que decía, les recuerdo nada más, que eh, decía aquí el texto, en su mérito para despertar, todo esto empezaba aquí, vuelvo, perdón, la intención de esto, en verdad, es el primer punto que llegamos hoy, despertar a los patriarcas del mundo, a Bota Olam, con el objetivo de reforzarnos en su mérito. Aquí tenemos que ver si es el mérito de los Abot, como decíamos, el mérito de Akedat Yitzhak, para despertar, se cierra esta primera parte, el Rahamim, y apaciguar el atributo de la justicia. Hasta aquí hemos llegado. Hoy estamos en la página 19, comienzo de la página 19, en un tema que realmente es apasionante y que espero logre, bueno, al menos ofrecernos a nosotros la alternativa de poder aprender y de poder comprender la riqueza interpretativa de nuestros sabios. Que tengamos Hatimat Tová, Gemar Hatimat Tová, Shana Tová Borejet, y si Dios quiere, estaremos mañana nuevamente enseñando y esperemos hacer del Bet Midrash una constante todos los días para que todo el mundo pueda acercarse y estudiar. Muchas gracias por acompañarnos. Tiskule Shanim Rabot, Neimot. Gracias a todos ustedes. Gracias a usted, Daniel. Muchas gracias, Fabio. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias, Mordejai. Shana Tova. Gracias, Bruria. Yomar Hatima Tova. Bienvenida. Gracias, Jacqueline. Bienvenida también. Muchas gracias a Jorge Benzadón y familia. Tiskule Shanim Rabot, Neimot Betorgot. A don Ari Shurun, siempre presente, a la señora Paulina Sista, bienvenida, a Evita de Perú y a Flora, que no sé de dónde es, pero gracias por acompañar. Muchas, muchas gracias. Bienvenida.